buenos días a todos. De antemano, muchas gracias por su presencia en esta reunión del Club Senior. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de recibir al doctor Luis Charrúa Buendix como ponente de un trabajo muy interesante que él ha realizado, que se titula Maximiliano de Habsburgo y sus castillos. La verdad que cada vez que el doctor Charrúa nos trae un trabajo, aprendemos mucho. Yo tenía la idea de que Maximiliano de Habsburgo solamente había tenido como castillos el de Chapultepec, pero otros lugares y otros sitios que tuvo como a lo largo de su vida. Así que nuevamente muy interesante la presentación y le agradezco también a la doctora Esperanza Martínez su apoyo para continuar con estas actividades del Club Senior. Y pues en obvio del tiempo y para no retrasarnos más, le doy la palabra al doctor Charrúa y agradezco nuevamente a todos ustedes su presencia. Gracias. Para estar el día de hoy con ustedes y a nuestra presidenta de SOMEAL, la doctora Esperanza Martínez. Bueno, vamos a iniciar con la plática que es Maximiliano de Habsburgo y sus castillos. Bueno, el nombre completo de Maximiliano es Fernando Maximiliano José María de Habsburgo y Lorena. Bastante pomposo el nombre. Maximiliano nace el 6 de julio de 1832. La oportunidad de conocer este castillo realmente es espectacular y bellísimo. Y muere fusilado, como todos ustedes ya conocen, el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en la ciudad de Querétaro, México. Los padres de Maximiliano fue el archiduque Francisco Carlos de Austria y Sofía de Bavaria. Tuvo 5 hermanos, 6, uno realmente nació muerto, y María Ana muere a los 4 años de edad por crisis convulsiva, y por ello aquí en esta foto solo ven a los 4 hermanos. El que está de pie es Francisco José, que es uno de los personajes más importantes de la historia, que siempre va a ser el emperador durante 68 años del Imperio Austrohúngaro. Está Maximiliano como segundo de la línea sucesoria, Carlos Luis, María Ana, que murió a los 4 años, y Luis Víctor, que también tiene su historia muy especial. Este hombre que se dedicó a la parte de la bohemia más que a la parte del trabajo imperial, y continúa la historia. Dentro de la fantasía que tenemos en relación a quién fueron los padres de Maximiliano, se dice que el hijo de Napoleón II, cuando se fue a vivir a Schönbrunn para su recuperación de la enfermedad que finalmente le costó la vida. Dentro de los cuidados que le hizo la emperatriz, dicen que ahí nació el amorío y con ello la concepción de Maximiliano. Ya en la parte final de la muerte, que estaba viviendo en Schönbrunn, los cuidados que tuvieron durante ese tiempo, ese es uno de tantos mitos que hablan de que tal vez el padre de Maximiliano haya sido Napoleón II. Maximiliano a lo largo de su infancia y adolescencia tuvo una educación clásica de la relación austriaca, llegando a aprender varios idiomas y versándose en filosofía. Se dice que hablaba 6 idiomas, dentro de ellos el italiano, el español, el inglés, el checo, su lengua natal que es el alemán, y versaba en la filosofía, la historia y derecho canónico. Asimismo, sobresalía en la literatura, poesía y pintura. Este cuadro que ven, que es muy famoso, retrato de él en su adolescencia, que lo pintó Joseph Karl Stiller, este es de los pintores más importantes de la época, inclusive el retrato con el que más reconocemos a Beethoven lo pintó este autor. Ya Maximiliano tuvo la oportunidad de viajar ampliamente por Europa y sus territorios circundantes. La mayor parte de ellos los hacía en sus navíos, y antes de que fue nombrado comandante de la Marina de Guerra Imperial y la Real de Austria-Hungría a sus apenas 22 años de edad. A pesar de su corta edad, se tomó la tarea de modernizar y reorganizar la armada. En un revuelo de la parte del pueblo en el año 1848, el que en ese momento era emperador, que era Fernando, tío de Maximiliano, tiene que dejar el poder y le correspondía al papá, pero el papá no tenía la capacidad de poder gobernar.
Era un hombre débil, de carácter, enfermizo, y realmente le cede el derecho al hijo mayor, que es Francisco José, y que a sus 18 años de edad es nombrado emperador del Imperio Austrohúngaro, convirtiéndose en ese momento Maximiliano en el segundo del trono del imperio. En uno de tantos de sus viajes, conoce por un viaje a Portugal a María Amelia de Braganza. Ella tenía tan solo 16 años y él 20 años de edad. Esta mujer, hija de un rey importante de Portugal, nace el 1 de diciembre de 1831 en París. Hija de Pedro I de Brasil y de la mamá Amelia de Bau. Lamentablemente esta mujer a los apenas, como ustedes ven, vivió 21 años de edad, se enferma de tuberculosis, se va a vivir a Funchal, que es la capital de la isla de Madeiras, y muere de tuberculosis. Se menciona que estaba profundamente enamorado Maximiliano de esta mujer y que hasta los últimos días de su vida siempre se acordó de ella y siempre estuvo presente. La mamá, para recordar a su hija, creó este hospital, que es la princesa Dona María Amelia, que se dedicó principalmente a pacientes de tuberculosis. Todavía existe este hospital hasta el día de hoy. Maximiliano lo fue a visitar en múltiples ocasiones, inclusive regaló una virgen y era uno de sus promotores de este hospital. A los 5 años de que era nombrado rey del Imperio Austrohúngaro, el hermano Francisco José sufre un ataque y que le hace una herida. Este hombre no murió, solo tuvo una lesión. En el momento que se hubiera muerto el hermano Francisco José, Maximiliano hubiera subido a hacer el trono. Ya para esas épocas, Maximiliano había pensado en hacer su propia residencia, ya había estado pensando en la parte de Miramar, donde empieza a comprar el terreno y diseñar el tipo hospital que iba a, perdón, el castillo que iba a diseñar. No contaba con todo el dinero, pero ya había comprado el terreno y había diseñado qué tipo de castillo iba a. Con el paso de los meses se conoció que le gustaban las mujeres, le gustaba la buena vida a Maximiliano, y en uno de tantos de sus viajes va a Bélgica, y en Bélgica conoce a lo que sabemos que es Carlota, y su nombre completo es María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo y Gotha. Inmediatamente que ve a Maximiliano, Carlota se enamora profundamente de él, y esta en 1840, muy cerca de Bruselas, y como todos saben, muere el 19 de enero de 1927 en el castillo de Buchout. Ella sobrevivió 60 años la viudez de Maximiliano y terminó sus días en este castillo. El papá de Carlota, que es Leopoldo de Sajonia y Saalfeld, se consideraba el rey más rico de la época y evidentemente Carlota era la princesa más codiciada de todas las princesas de su época. Carlota fue hija del segundo matrimonio de Leopoldo I. Aquí vemos a su familia, el mayor, que es Leopoldo Luis, que finalmente va a ser también rey de Bélgica. Felipe Eugenio, que va a ser el segundo sucesor de parte de Leopoldo Luis, que a su vez va a ser papá de otro rey que va a ser Alberto I. Y vemos a Carlota, que es la menor de los 3 hijos. Carlota estaba profundamente enamorada de Maximiliano, pero Maximiliano realmente no estaba muy entusiasmado. Realmente lo fue convenciendo que podía ser un buen enlace, fue el hermano Francisco José. Inclusive el papá de Carlota, el rey Leopoldo, le decía a su hija que no tenía el perfil que él estaba buscando para ella, ya que se le había educado para ser princesa y para ser reina. Tenía una cultura extensísima, una mujer excepcional, pero lamentablemente ella se enamora de Maximiliano y toma la decisión. Empiezan las conversaciones para poder fincar ya un matrimonio en la que va viendo Maximiliano, sabiendo que era muy rico su futuro suegro, empiezan las conversaciones para ver cuánto iba a ser de dote. Y tanto Francisco José como el propio Leopoldo fijan una cantidad importante para que puedan llevarse a cabo este matrimonio, y aparte también que el archiduque fuera investido en el virreinato de Italia. El compromiso entre Maximiliano y Carlota se concluye el 23 de diciembre de 1856
Y 2 mesecitos después, el mismo Maximiliano fue nombrado oficialmente virrey del reino de Lombardía y Véneto. Esto por parte de su hermano, el rey José Francisco. Se casa el 27 de julio de 1857 en Bélgica. Lamentablemente, el hermano Francisco José no acude a esta boda simplemente porque 2 meses antes había muerto la primera hija de ese matrimonio entre Sisi y Francisco José, y estaba pasando el duelo, no tenía ningún ánimo de estar en estas reuniones y por ese motivo no acude a la boda. La realidad es que Carlota tenía un gran interés de sobresalir en la parte de como princesa y fundamentalmente como rey, y busca la oportunidad qué hacer con Maximiliano y su matrimonio para que éste pueda destacar ante las demás instancias imperiales. Cuando fue nombrado ya para acudir al reino que le había designado su hermano Francisco José, se instalan en el Palacio Real de Milán el 6 de 57, luego lugar donde oficialmente residía. Este es el castillo de Trieste, de Miramar, en la ciudad de Trieste, donde él ya empezaba a construirlo. Gracias a lo que le tocó de dote de parte del suegro, alrededor de 900,000 florines, pudo pagar la construcción y el terreno en la que se iba a fincar este castillo. Se habla que son 42 hectáreas y costó alrededor de 900,000 florines. Mientras se construía este castillo, pudieron vivir en una construcción aledaña que se llamó en una batalla muy importante para independizarse la parte norte de Italia. Se lleva a cabo esta batalla. Entre los italianos asociados a Napoleón III, se da la batalla de Solferino, que tuvo lugar el 24 de junio de 1859. Esta batalla tiene 4 partes muy importantes. La primera es que permite el inicio de la independencia del Imperio Austrohúngaro. Por segunda parte, también es el principio de la unificación de lo que hoy conocemos como Italia. Tercero, se queda sin chamba Maximiliano. Y cuarto, pues da comienzo y da inicio a la formación de la Cruz Roja gracias a la iniciativa de Henry Dunant. Esta batalla, una batalla campal de más de 150,000 soldados que participaron, y la pérdida de esta batalla por parte de Maximiliano le quita el trabajo y termina con esa encomienda de parte del hermano. Pues se va a refugiar a su castillo de Miramar, en la que vive realmente muy feliz durante 3 años. En un viaje que tuve oportunidad de hacer a los países ex-yugoslavios, se me ocurrió visitar esta ciudad gracias a que está relativamente cerca de la frontera de Italia con Eslovenia. Trieste es una ciudad fronteriza con Eslovenia y está muy cerca de este sitio, el castillo de Miramar. Lo visité con mi esposa en esa época. Es un castillo realmente exquisito, precioso. Está alrededor de 5 o 6 kilómetros de la ciudad de Trieste. Es un castillo que hoy se convirtió en museo, muy visitable, hermoso además. Es parte de su interior, donde vemos la escalinata. La parte de abajo están las oficinas y la forma como se construyó el castillo, y en la parte alta están las habitaciones y un salón que ahorita vamos a hablar de ello. Pero vean qué hermoso es su interior, todo lleno de madera, de marquetería, de muy buen gusto la forma como lo diseñó el propio Maximiliano. Esta es parte de su oficina, precioso. Se gestó en este sitio. Esta es la recámara de Maximiliano. Este es parte de los corredores y de los diferentes cuadros que hay. La puerta que va a dar a un salón principal, que es este, que tiene su parte histórica muy importante. Aquí hay cuadros históricos de parte de Maximiliano y otros que vamos a mencionar más adelante. Me voy a referir a estos 2 que están viendo. El que está en la parte superior, donde
me ven en la imagen, es donde viene esa comitiva muy famosa de los notables, de los conservadores de México, a ofrecerle que fuera nuestro emperador en México. Y el otro cuadro que están viendo, que más adelante vamos a verlo en extenso, es un cuadro en la que hace alusión a la única visita que hizo Francisco José al castillo de Miramar. Como ven, son de los cuadros que hemos visto toda la vida. Bueno, pues el original está en este sitio, es un lugar espectacular, hermoso, es un salón de usos múltiples donde tenía las recepciones Maximiliano en su propio castillo. Napoleón III tenía un gran interés por dominar la parte de México y quería tener más que una colonia, un imperio que estuviera a modo para controlar parte de América, y qué mejor que estar en frontera con los Estados Unidos, que estaba en esa época en la guerra de secesión. Entonces tenían sus problemas los americanos y vio una gran oportunidad de instalarse en México, y es él el que realmente va gestando la posibilidad, que habló con varios de los que ahora llamamos notables, de los conservadores de México, para que le ofrezcan el que sea emperador de México, Maximiliano. Como ustedes saben, se unieron las tres potencias en la época de la Guerra de Reforma, que duró aproximadamente 3 años. Hubo un gran desgaste de parte del gobierno de México, comandado por Benito Juárez, y hace la suspensión de la deuda que tenían con varios países, entre ellos Inglaterra, con el imperio de los ingleses, para que vean la cantidad que se le debía a los ingleses, casi 70 millones de pesos, a España 9 millones y pico, y a Francia solo 2.800.000. Él intentó por todos los medios, Benito Juárez manda su comitiva y permite que tanto Inglaterra como España entienden perfectamente la problemática de México y se retiren. En cambio, Napoleón III, él dice que no, él quiere cobrar su deuda y evidentemente manda sus ejércitos, que finalmente sí terminan derrotando al imperio mexicano. Esta es una forma de representar cómo estaban instalados los tres ejércitos en el estado de Veracruz, intentando ingresar y dominar México. Como les mencioné, tanto España como Inglaterra, posterior a las pláticas que se tuvo, entienden perfectamente la situación y se retiran, pero los franceses no lo hacen. Este es un cuadro que, como les mencionaba, muy famoso, que es del pintor César de Lacroix, que el 3 de octubre de 1863 es cuando viene este grupo notable. Se habla de 10 que estuvieron presentes, pero hubo otros más que gestaron esta invitación hacia Napoleón para oficializar el deseo de los mexicanos de que Maximiliano sea el emperador de México. Le informan que está deseosos de que los mexicanos recibamos este personaje, que le llevan urnas con votos de que lo hacen favorable a que México tiene muchos deseos de encontrarse con este personaje. Este es el grupo de los 10 notables que se hacen presentes en Miramar. Vamos a hablar de algunos de ellos. Este fue el que comandó a este grupo, que es José María Gutiérrez Estrada, Juan Nepomuceno Almonte, hijo del general Morelos, para que vean cómo se cuecen las habas. Obviamente era de las gentes privilegiadas, de los conservadores. José Pablo Martínez del Río de Landa, Francisco Javier Miranda y Morfi, José Manuel Hidalgo Esnagurriz Irizar, Joaquín Vázquez de León, Ángel Iglesias y Domínguez, Adrián Wall de Oven. La mayoría de ellos inclusive vivía en Francia, no estaba viviendo en México. Francisco de Paula Arangois y Berzábal, y estos hombres más que fueron los que crearon esa invitación directamente hacia Maximiliano. Este es otro cuadro que les mencionaba, muy famoso, también por el mismo pintor, actor de la pintura. Es la llegada de la emperatriz Elizabeth de Miramar, de Isabel, bien conocida como Sisi, que es la esposa de Francisco José, que también venía acompañado por los otros 2 hermanos. Es la única visita que hace el emperador al castillo de Miramar, y la intención de esa visita fue platicar con Maximiliano y mencionarle que él no estaba del todo convencido de que era una buena opción de parte de Maximiliano venir a México e instalarse como emperador. Ante la negativa
de parte de Maximiliano, él sí quería hacerlo, le pone unas condiciones realmente muy difíciles Francisco José y le hace firmar un contrato en la que él pierde todos los privilegios de parte de la corona del Imperio Austrohúngaro y que él no puede ser el sucesor a la corona. Después de varias pláticas que tuvo con el Marno, suplicarle que realmente no haga este tipo de convenio, pues no tiene otra más que firmarlo y Francisco José lo saca de la línea sucesoria de la corona. Aquí tenemos a los 4 hermanos. Aparte de Luis, era el sucesor de parte de Francisco José en caso de su muerte, pero él realmente rechaza y nunca le interesa ser el sucesor, nombra para ello al hijo, y el otro de los hermanos de Francisco José, que es el que está de pie, Luis Víctor, él tiene una vida muy especial, francamente homosexual, nunca le interesó a las mujeres, se la pasaba en las fiestas, inclusive hay varios retratos en la que se está vestido de mujer, no obstante que buscaron casarlo y poder tener la capacidad de poder ser sucesor, no lo es. El que iba a ser el sucesor es el hijo de Francisco José, que era el único varón que tuvo, que era el príncipe Adolfo, pero él, en su época de gente joven, se suicida. Entonces, por lo tanto, la línea sucesoria de parte de Francisco José se pierde. El 10 de abril de 1864, Maximiliano acepta y es nombrado emperador de México. Y ahí es donde jura ser y respetar las leyes que de ella emanan de parte del Imperio Mexicano ese mismo día. 4 días después, el 14 de abril de 1864, es despedido por la gente de Trieste a Maximiliano, en la que realmente lo querían mucho. Era una persona muy amada en su sitio, y ese es un cuadro también muy representativo que también está en el castillo, donde lo están despidiendo para venir a México. Viene en la fragata Novara, que era una de las fragatas más reconocidas de su época. Fue la primera que inclusive como una fragata militar visitó todo el mundo. Llega al puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1800. Y él esperaba un gran recibimiento en el puerto y realmente pasó totalmente inadvertido. Ahí ya empezó a dudar de la decisión que había tomado. Pero en su camino, que pasó por Córdoba, por Puebla, por la Ciudad de México, empezó a ver ya la parte del reconocimiento hacia su persona y el deseo, entre comillas, del pueblo de reconocer a Maximiliano como su emperador y que fuera quien dominara en ese momento las leyes de México. Hay que recordar que en una época muy difícil se había luchado durante 3 años en las leyes de reforma, una guerra civil en México, alrededor de 1 millón de muertes, el pueblo estaba en la miseria y veían con una esperanza de cambio el que se da cuenta Carlota, tanto como Maximiliano, lo difícil que encuentran en México, se dan cuenta que toda la información que les habían llevado previamente de lo que era México, de la posibilidad de hacer el cambio, ya empezaban a dudar de lo que estaban hablando. Bueno, llegan a la Ciudad de México y la primera noche la pasan en el Palacio Nacional, creo que se parece a alguien más, pero en la cama en la que les dan para dormir estaba lleno de chinches y realmente pasa una noche terrible y se la pasa y duerme en la mesa de billar que estaba en el Palacio Nacional. A los pocos días ve con muy buenos ojos pasarse al castillo Chapultepec, que no estaba habilitado para ello, pero ve que es un lugar excepcional, privilegiado, y finca su idea de cambiarse al castillo Chapultepec. No me detendré mucho para hablar del castillo porque nos llevaría toda una sesión, todo hablar de ellos durante todo un día, pero su origen se remonta al virreinato de la Nueva España. Quien fue Bernardo de Gálvez ordenó el inicio de la construcción el 16 de agosto de 1785. Empezaron la construcción y se suspende y queda prácticamente por 20 años abandonada la construcción. Hay varias cosas que se intentan hacer en ese periodo,
que lo adquiere el Ayuntamiento de México, que ahí pensaban hacer un archivo. En 1840, el heroico Colegio Militar establece su sede en el castillo. Y fue quien Miguel Miramón, que fue presidente de la República, lo hace como residencia a vista del Valle de México, y es por lo que lo nombran el castillo de Miravalle, Miravalle. Este es el aspecto del castillo. Hace unos 3 años tuvimos una visita de parte de nuestro grupo de Someal, una visita nocturna al castillo de Chapultepec. Fue exquisita esta visita, hermosa. Ahí vemos parte de la entrada, sus balcones, esta escalinata de los leones que realmente es una muy bella. Claro, no lo dejó así Maximiliano. Varios de los presidentes del castillo le hicieron algunas modificaciones, principalmente Porfirio Díaz, con tantos años que estuvo en el poder, pues realmente hizo grandes remodelaciones al castillo. Este es uno de los murales que vemos en el techo sobre la escalinata, que fue hecho por Gabriel Flores García. Hay una estatua que está en el estado de Jalisco, en Guadalajara, donde está la rotonda de los jaliscienses destacados. Ahí pueden ver su estatua de él. Este es un cuadro bellísimo en la que se ve a Juan Escutia cuando se lanza con la bandera de México, cuando teníamos la batalla contra los norteamericanos. Tiene alegorías de que se ve el castillo de Chapultepec, la catedral, el águila de la bandera de México. Es un cuadro, bueno, es un mural bellísimo. Este es parte de los murales que están alrededor. Es otro de los murales emblemáticos del castillo de Chapultepec, pintado por Eduardo Solares Gutiérrez en 1933, que hay una combinación de varios hechos históricos en este mismo cuadro. Ahí vemos a Francisco I. Madero, donde hizo la marcha del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional, que hoy conocemos como esa marcha que hacen con los militares cada año de la lealtad hacia el presidente. Y pueden ver en la parte de mi izquierda que veo a Carranza, a Obregón, que fueron parte de la gente que fue parte de la historia muy importante de México. Este es otro de los murales, también por Antonio González Orozco, pintado en el 67, donde viene la entrada triunfal de Benito Juárez. Lo vemos con su vicepresidente y con Iglesias, con Lerdo de Tejada. Es un cuadro bellísimo donde el pueblo le está reconociendo su ingreso nuevamente al Palacio Nacional y a la investidura de lo que era el presidente de la República. Ahí se encuentra también el carruaje, decir que también lo utilizó Benito Juárez. Este era el original en la que estuvo de Salto de Mata llevando la presidencia a varias ciudades del país, Benito Juárez. Y hay estos 2 cuadros también que están en el mismo salón, que se supone que las miradas tanto de Porfirio Díaz como de Maximiliano se encuentran, se ven de un lado a otro lado, tanto el cuadro de Maximiliano como el cuadro también ecuestre de Porfirio Díaz. Este otro, que es la legitimidad de nuestro pueblo, de nuestro país, en la que vemos a Benito Juárez enarbolando la bandera de México, de un lado el ejército francés, en la parte superior el castillo de Chapultepec, en la parte inferior el ejército mexicano en esa batalla. Es también un mural espectacular. Pertenecieron a Maximiliano y Carlota. Aquí vemos el piano, esos cuadros también emblemáticos de ellos, sus vitrales, esos emplomados espectaculares, no fueron hechos en la época de Maximiliano. Esto los trajo Porfirio Díaz, sus jardines, con esa torre que fue construida en la época en la que los militares habitaron este castillo, ese torreón del Caballo Alto que le llaman, donde la construyeron los militares, que también tiene unos jardines muy bonitos. El piano de Maximiliano, la recámara de Maximiliano, esta es la recámara de Carlota, el comedor, el baño, y estos cuadros también en la que ponemos en la parte de Maximiliano y de Carlota, esos cuadros están ahí en el museo, en el castillo de Chapultepec. Y este es el otro cuadro que ya los habían visto, que es un Carlota. Y este es el otro cuadro ecuestre que vemos en el salón principal, que es el cuadro de Jean-Adolphe Doucet en 1865, que está en ese museo de Castillo de Chapultepec, en lo que es el emperador Maximiliano a caballo, que ahí lo representa
como hace sus visitas para reconocer en México y emprender la idea que tenía de hacer el cambio a nuestro país. ¿Quién habitó este castillo? El sucesor fue de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, del 72 al 76. Porfirio Díaz por muchísimos años. Francisco León de la Barrera, que fue el que terminó siendo el presidente interino en lo que se venían las elecciones. Un año lo habitó. Entra finalmente Francisco I. Madero, hasta su muerte, él habitó el castillo. De la misma manera, Venustiano Carranza Garza, del 17, Álvaro Obregón Salido, hasta 24, cuando terminó su gestión como presidente, y después entra Francisco Plutarco Elías Campuzano, lo conocemos como Plutarco Elías Calles, toda su presidencia lo habitó en este lugar. Emilio Cándido Portes Gil, que fue un presidente también temporal, igual Pascual Ortiz Rubio por 2 años, y después lo habitó Abelardo Rodríguez Luján, que lo conocemos como Abelardo L. Rodríguez, que fue el último presidente interino que tuvo nuestro país. Y el último de sus habitantes fue Lázaro Cárdenas del Río, que él es el que impulsa la idea de cambiar la sede de la presidencia a Los Pinos. Como ven, este cuadro es lo que trata de expresar en lo que Maximiliano sale al campo, sale a reconocer el país, y que la que realmente empieza a gobernar y la que da las órdenes es Carlota. En uno de sus viajes para Cuernavaca, a la hacienda de Cortés, conoce a Concepción Sedano. En algunos lados la ponen como la esposa del jardinero y en otras como la hija del jardinero, donde una de las leyendas dicen que Maximiliano es donde procrea un hijo con esta sirvienta. Lo que hace Maximiliano, que hay que pensar que no fue lo que nos han hablado en la escuela, no es una persona que vino a México a destruir lo que estaba y era crear un imperio, pero lo que se dedica realmente es a hacer museos, a crear academias, implantar bibliotecas, colegios, empieza la remodelación de las ciudades y realmente tiene unas ideas mucho más liberales de lo que estaba concebido para esa época. Vean la parte importante de lo que hace, que si eran ideas liberales, ideas muy modernas para su época. Se da cuenta de la forma como tratan la gente, los hacendados, a los campesinos, a sus empleados, y hace que la extinción de las deudas de los campesinos con sus amos. Abolió los castigos de prisión, latigazos. En forma general, todo tipo de sanciones corporales estaban prohibidas. También hizo que hubiera una restricción en los horarios de trabajo. Esas jornadas larguísimas, terribles para los trabajadores y campesinos, los obreros, él plantó la idea de restringir estos horarios. También abolió el trabajo de los menores de edad. Estas son ideas mucho más revolucionadas de las que tenía Benito Juárez. Impulsó las mejoras del ferrocarril. También muy importante para él era conservar. Carlota no tenía dinero, millones, para tratar de conseguir dinero, cuidados a las madres, hospitales, sí, todo lo que, entre comillas, haría el DIF, entre comillas, lo que este gobierno ya no está haciendo por esa gente, eran las ideas de Carlota. Entonces, con el dinero que ella recolectaba entre la gente de alta sociedad y de estas reuniones, formó estos lugares para el pueblo. Luis Víctor de Austria se acerca a Maximiliano, a su hermano menor, y sabiendo que no iba a tener descendencia, que le gustaría que él fuera el primero en la línea de Gandhi, cosa que se niega, y él menciona que no son sus ambiciones y le dice a Maximiliano que no va a venir a hacer esto. Por tal motivo, Maximiliano y Carlota adoptan 2 hijos. Uno es Agustín de Iturbide y Green, que es hijo de Ángel de Iturbide, que a su vez es el 5º hijo de Agustín de Iturbide. Y el otro hijo que adopta es Salvador de Iturbide y Marzán, que es hijo de Salvador de Iturbide y el tercer hijo de Agustín de Iturbide. La realidad es que Maximiliano estaba muy preocupado y creía fervientemente en un Estado de Derecho y propuso una Carta Magna para crear un Estado democrático. Como les menciono, era un tipo revolucionario que tenía toda la intención de ver que México se tranquilizara. Ya habían sufrido muchísimos años después
de haberse independizado de España y no habían tenido un momento de reposo México y ningún presidente que tenía la capacidad de hacer esta guía hacia el país. Además de aceptar, aquí fue la parte negativa, además de aceptar y poner en práctica las leyes de reforma de Benito Juárez, que él estaba prácticamente de acuerdo en todas ellas, en la división de poderes, en la quitarle toda la fuerza a la iglesia, y eso evidentemente no les gustó, y fue un graso error, entre comillas, que cometió Maximiliano, por lo que el Papa Pío XI le retira todo su apoyo. En 1866, los liberales avanzaban al centro del país. Realmente iban perdiendo lugares y cada vez era más difícil que pudiera gobernar en el país. Napoleón III se da cuenta que estaba por iniciar una guerra con los prusianos. Dos, tenía unas presiones importantes también por parte de Estados Unidos. Y por último, se da cuenta que todo lo que él pensó que podía sacar de provecho de México, tanto de cobrar lo que estaba gastando con su ejército y el poder que puede tener en América, se da cuenta que eso no lo va a lograr y por tal motivo le quita el apoyo a Maximiliano. Y en ese ocurrir que ella no iba a dejar de ser emperatriz y sus planes iban a tratar de que regresaran estos apoyos y poder continuar con el imperio. Y eso toma la decisión de irse a Europa, ir primero a París para entrevistarse con Napoleón. Napoleón está enterado de que va a llegar Carlota, no la va a recibir, no le da ningún sitio de transporte ni tampoco alojamiento, ella tiene que hacerlo por su propia capacidad. Llega al hotel, al día siguiente avisa que va a llegar a hablar con Napoleón. Napoleón prácticamente la ignora, pero se hace presente ella y habla con Napoleón y con la esposa Eugenia. Y se da cuenta que Napoleón no tiene ya ningún interés por venir por apoyar. Empieza a perder ya sus capacidades mentales en ese momento. Carlota inclusive habla de que la quiere envenenar y empieza a decir una cantidad de cosas fuera de lo normal. Toma la decisión cuando tiene una recepción adecuada por parte de Pío XI, pero la recibe en el Vaticano, tiene sus primeras pláticas al respecto, le comenta al Papa que no está interesado, que no tiene posibilidades de ayudarlo, que ha perdido toda su fuerza, entre comillas, la iglesia en México y que no puede hacer más por ella. Ella insiste, al día siguiente vuelve a entrevistarse con Pío XI, empieza a hablar de que la quieren envenenar, una escena muy particular con el Papa, en la que él está comiendo y en forma desesperada toma la alimentación y empieza a comer, y ahí se da cuenta uno que empieza a perder su juicio. Y se niega a salir del Vaticano, por lo que también otra de las leyendas se dice que ha sido la única mujer que ha dormido en el Vaticano. Bueno, se da cuenta Carlota que ya no tiene más que hacer, lamenta terriblemente lo que le está ocurriendo y a partir de ese momento se pierde en su memoria, empieza a desvariar y se queda en Europa acompañado de uno de sus hermanos para cuidarla hasta el último día de su vida. Entonces Maximiliano se da cuenta de que esto ya está perdido y considera la posibilidad de huir del país. Y él manda un telegrama a la mamá y a Francisco José, al hermano, con los problemas con los que se está enfrentando. Y la mamá, la contestación de ella y de su hermano, Francisco José, es que la obligación de un emperador es sacrificarse por su país que tanto lo necesita. Siguiendo esos lineamientos, no le queda otra más que quedarse en el país a Maximiliano. Se da cuenta que sus días ya están contados, que la posibilidad de poder vivir y sobrevivir no lo va a ser posible. Y ese aprendido en el cerro, en Querétaro, cuando ya sus ejércitos estaban muy mermados y es tomado preso. Es enviado al convento de la Cruz. En él son los últimos días que va a pasar de su vida, en una celda en el convento, en lo que antes era el Teatro de Iturbide, hoy llamado Teatro de la República,
El 14 de junio de 1867 se lleva a cabo la audiencia, el juicio, en la que él no se presenta, estaba muy enfermo, tenía una severa gastroenteritis, pero se lleva a cabo el juicio fast track y lo condenan, es culpable de todas las cosas que se le imputaba y es condenado a la muerte. En ese mismo día dan el edicto de que él debe ser fusilado por todas las atrocidades que hizo con el país. Este es un cuadro en la que representa unos minutos antes de salir al paredón para ser fusilado, y es lo que representa los últimos momentos de Maximiliano. Es un cuadro también muy famoso de Jean-Paul Laurens, que fue pintado en 1882. El 13 de junio de 1857, a las 7:05 de la mañana, están, como ustedes saben, en el Cerro de las Campanas, los tres que van a ser fusilados, tanto Maximiliano, Miramont y Mejía. Y Maximiliano toma la decisión que el que realmente debía tener el honor de estar en la parte central es Miramont, le cede el espacio. Unos minutos antes de que fuera fusilado, Maximiliano le otorga una moneda de oro a cada uno de los que lo van a fusilar y les pide solamente que no le disparen a la cara para no deformarlo y que apunten bien y que apunten al abdomen y al tórax. Y regresa al sitio donde va a ser fusilado, peina sus barbas, se toma de la solapa y en forma muy valiente da su último discurso. Y sus últimas palabras son las siguientes: perdona a todos y pide a todos que me perdonen y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Un verdadero patriota, entre comillas. Bueno, los disparos no terminan con su vida, por lo que tiene que tener un disparo el tiro de gracia, y quien lo hace es Aureliano Blanchet, que también es parte de la historia de México unos años después. Lo meten en el féretro y se dan cuenta que el féretro es más pequeño que el tamaño de Maximiliano, no cabe, y tienen que hacer maniobras para meterlo a esta caja. Es enviado al ex convento de las Capuchinas, allá en Querétaro, donde empiezan los trabajos para embalsamarlo. Y el doctor que hace este trabajo, bastante deficiente, es el doctor Vicente Licea. Este doctorcito, Vicente Licea, empieza a hacer el trabajo, se tarda todas las cosas con las que contaba Maximiliano en el momento de su fusilamiento. Este es parte también de otro cuadro muy famoso, que es la ejecución del emperador Maximiliano, que Eduardo Manet. Él lo pintó en 1869. Ya tenía pleitos Manet con Napoleón III. Y este cuadro está en la Galería Nacional del Museo de Londres. Pero la parte importante de este cuadro, si ven, Maximiliano está en la parte central, no está del lado derecho, tiene inclusive un sombrero mexicano, y el ejército que, entre comillas, iba a fusilar a Maximiliano no tiene el atuendo de los mexicanos, sino del ejército francés, y el capitán que da la orden del fusilamiento es Napoleón III. En breve, lo que trata de expresar en este cuadro Edouard Monet es que quien realmente fusiló a Maximiliano fue Napoleón III. Bueno, la persona más cercana en ese momento a Maximiliano es la princesa Salma Salm. Ella inclusive fue con Benito Juárez para que lo perdonara, que no le quitara la vida. Lamentablemente Benito Juárez no acepta esa propuesta, no obstante que se supone que Benito Juárez y Maximiliano eran hermanos masones y que debería de perdonarle la vida. Bueno, la leyenda dice que el doctor Licea llega con esta princesa Salm y le ofrece todos los aditamentos con los que fusilan a Maximiliano y se los trata de vender en 30,000 pesos, que era el precio que tenía, pero él le hace una oferta y le dice que por 15,000 pesos se los vende.
ella se sorprende de la petición, inclusive va con Benito Juárez, le platica lo que está ocurriendo y Benito Juárez manda a encarcelar al doctor y está en la cárcel durante 2 años. Bueno, ya embalsamado, pues nos van a tratar de trasladar a la Ciudad de México y también tiene su parte de su historia. En un tortuoso camino a la capital, el carro que trasladaba los restos del emperador volcó en un arroyo. El embalsamamiento practicado por el doctor Licea era tan imperfecto que la momia, además de mojada, llegó a la Ciudad de México un poco negra, convertido en un soberano desastre, llena de lodo y terrible. Llega al hospital de San Andrés y estos 3 doctores, Agustín Andrade, Rafael Ramiro Moreno y Felipe Buenrostro, hacen los trabajos para embalsamamiento del cuerpo de Maximiliano. Hacen los milagros que se tienen que hacer para ello después de las condiciones que estaban. Y un día, acompañado por su ministro Sebastián Lerdo de Tejada, Juárez se presentaba, entre comillas, de incógnito. Al penetrar en el pequeño templo, se descubrió la cabeza y enlazó las manos tras la espalda. Observó detenidamente a Maximiliano y exclamó, sin que lo notara el dolor ni gozo, luego mirarlo el cadáver con las manos. Tenía las piernas muy largas y desproporcionadas, dijo. Un instante después agregó, no tenía talento, porque aunque la frente parece espaciosa, es por la calvicie. Un año después, el 18 de junio de 1868, al cumplir el primer aniversario del fusilamiento de Maximiliano, el jesuita Mario Cavalier dirigió un sermón en el lugar. Bueno, el jesuita empezó a hablar oprobios del gobierno de Benito Juárez y se entera Benito Juárez de lo que estaba haciendo Mario Cavalieri y le dice a Lerdo de Tejada que le gustaría que desapareciera el lugar. Bueno, Lerdo de Tejada le hace caso y a los pocos días destruye este lugar, lo hace prender fuego y desaparece el hospital. En ese mismo lugar se creó esta plaza que es la Plaza de Bazán Lerdo de Tejada, en el mismo terreno que estaba el hospital, que ahí está una placa donde dice que ahí estuvo, pues se creó lo que fue la casona de Jicotenca, donde albergó por muchísimos años al Senado de la República. Bueno, por fin, después de mucho, el 12 de noviembre de 1867 sale el cuerpo de Maximiliano hacia Europa y va a dar al castillo de Miramar. Hay 2 leyendas. Una es que Francisco José mandó a sellar el féretro para que la mamá no lo viera. Y otra dice que, evidentemente, los cambios que había por el tiempo que tardó en el fusilamiento, los trabajos de embalsamamiento, el traslado y la llegada a Europa tardaron cerca de 4 meses. Bueno, después del castillo de Miramar es trasladado a Viena y el 18 de enero de 1868 fue enterrado en la cripta imperial de Viena o la cripta de los capuchinos. Ahí se encuentran todos los reyes y gente muy importante de la dinastía de los Habsburgo y la gente de los príncipes reyes, ahí están. Esta es la tumba de Maximiliano en este sitio y se puede visitar en el lugar. Vamos a otra de las leyendas. Una de las leyendas dice que Benito Juárez no lo mató, le perdonó la vida, lo indultó y se fue al anonimato y se pierde. Unos años después aparece este personaje que se llama Justo Armas o Justo de Armas, que se va a vivir a El Salvador. Habla de que él llegó a El Salvador porque se salvó de un naufragio, que nunca pudo documentarse en qué barco naufragó, en qué lugar fue, pero él tenía un gran parecido con Maximiliano, y contaba con muchos aditamentos de vajillas, platos, ropas que eran que pertenecían a Maximiliano. Era una persona
con gran carisma, gran cultura, un hombre muy inteligente, y sospechaban fuertemente que sí podía haber sido Maximiliano. Y es Maximiliano, y vivió por muchísimos años en El Salvador. Inclusive está documentado que muere en 1936. Quiere decir que si realmente fue Maximiliano, vivió 104 años. Pues les agradezco mucho que hayan estado conmigo y que hayan compartido esta parte de la historia de nuestro país. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto la podemos comentar, o si tienen alguna cosa que ofrecer, con todo gusto. Pues felicidades, Luis. O sea, bien interesante tu plática. O sea, y bueno, y terminas con algo que siempre se ha sospechado, que Maximiliano fue extraditado y que sí, Benito Juárez le perdonó la vida, ¿no? Lo que no sabía es que se había venido a El Salvador y que había vivido tantísimos años, pues eso también es difícil de creer en esa época, ¿no? Pero felicidades, Luis, muy interesante. Gracias, Eduardo. Es parte de las leyendas que existe en relación a Maximiliano. La pobre historia que nos han contado en México, el histórico de México, que es Benito Juárez, con sus claroscuros, pero hay que pensar en la época, lo que estaba viviendo México, una guerra de desgaste, donde ningún presidente había tenido capacidad de dominar y ejercer su poder en forma correcta, de aplacar a todos los grupos, haberse metido con la iglesia, quitarle sus bienes, quedarse con una guerra de 3 años desgastada. Pues hay que entender el momento histórico, por qué llega Maximiliano a México, y no quiero entrar en controversia, tampoco quiero verme en el otro extremo, pero ninguno había podido lograr tener la estabilidad del país. Benito Juárez finalmente lo logró, pero costó muchas vidas, hizo las leyes de reforma que las respaldó y tomó una postura maravillosa que hoy retomamos mucho de lo que Benito Juárez representó para este país, que lamentablemente este gobierno lo ha tomado como estandarte. Está muy lejano de lo que fue Benito Juárez. Muchas cosas las trata de replicar como si fueran propias, cuando fueron ideas de gente de hace 150 años. Y la grandeza de poder dividir al país, de hacer un país con leyes propias, dividir a la iglesia, que era dominante. El 80% del dinero lo tenía la iglesia, las viviendas, todo mundo le debía, nadie tenía la posibilidad, el registro civil no existía, el registro para casarse, etcétera, todo lo tenía la iglesia. Era un momento muy... No se concretó todas las ideas que tenía Maximiliano, que hubiera sido una buena idea. Inclusive Maximiliano le mandó una carta a Benito Juárez para que fuera parte de su gabinete, donde Benito Juárez se sintió agraviado y evidentemente rechazó esa invitación, pero consideraba una persona muy importante, Maximiliano, a Benito Juárez, que le hubiera sido muy útil que estuviera, entre comillas, dentro de su grupo de trabajo. Imagínense a Maximiliano tener de achichincle a Benito Juárez. Bueno, si no hay más preguntas. De una época de México que siempre ha sido muy interesante y no siempre ha sido bien manejada, bien ilustrada, bien enseñada. Pero bueno, pues hoy tuvimos la fortuna de escuchar a Luis, que siempre nos llena de conocimiento con sus pláticas, de manera que no me queda más que agradecerles a ustedes su presencia y a Luis el trabajo tan... Muchísimas gracias a todos. Luis Charrúa, muchísimas gracias. Y pues el próximo mes, al final del último, el último viernes del próximo mes, vamos a tener la presencia a través de Zoom también del arquitecto Javier Cortés, que nos va a hablar sobre la historia de la antigua Escuela de Medicina. Así que, como ven, seguimos con pláticas muy interesantes y espero que a ustedes también les agrade la próxima sesión. Aquí nos veremos a través de esta línea de Zoom.